Hola chicos, en esta ocasión vamos a ver memorias. Bien, nos vamos a enfocar en la memoria principal, ¿sí? Básicamente en memoria RAM. Memoria RAM significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, y tiene dos características básicas. La primera, que es de acceso aleatorio. Esto quiere decir que el sistema operativo puede leer o escribir de cualquier parte de la memoria, no tiene que ser secuencial. ¿Sí? No tengo que empezar a leer o escribir desde el principio hasta el final, sino que puedo acceder a cualquier espacio de memoria. Y la segunda, que es volátil, o sea, necesita de energía de forma constante para retener la información. En cuanto deje de recibir energía, pierde lo que tenía guardado, ¿sí?, en ese espacio de memoria. En que es volátil, se diferencia la memoria secundaria, como por ejemplo el disco rígido. ¿Sí? El disco rígido no necesita energía para retener la información. Bien. La celda de memoria está compuesta de 9 bits, ¿sí? Un byte más un bit. Un byte es exclusivamente para lectura o escritura. Sobre la memoria yo puedo leer o puedo escribir, pero tengo que tener en cuenta que la escritura es destructiva. O sea, cuando yo escribo en un byte de memoria, automáticamente borro lo que hay en ese espacio de memoria. Si yo agrego el número 10, borro lo que había antes. En este espacio no nos pregunta si estamos de acuerdo, que deseamos eliminar, que tengamos cuidado. Cuando ustedes escriben en un espacio de memoria, automáticamente pisan lo que había antes, sin guardar un registro. ¿Sí? Así que tienen que tener cuidado de los espacios de memoria, física sobre todo, donde van a escribir. Y el bit que es sobrante es el de paridad, es el que me sirve para validar si esa celda de memoria puede ser utilizada o no puede ser utilizada. Bien, básicamente, ¿qué función cumple la memoria? La memoria es el soporte del procesador. Supongamos, demos un ejemplo. Estamos en una biblioteca importante, grande. Nosotros parados en el medio de la biblioteca, llena de estantes con libros. Nosotros somos el procesador. Los estantes con los libros es el disco rígido, ¿sí? Yo voy a leer el libro A. Me muevo hasta el estante, me pongo a leer el libro A. Ahora tengo que pasar al libro B. Tengo que dejar el libro A donde estaba, porque no tengo dónde apoyarlo, y moverme hasta el estante donde esté el libro B. Ponerme a leer el libro B. En el caso de necesitar volver al libro A, ¿qué tengo que hacer? No me queda otra opción que guardar el B y volver a donde estaba el A y volver a abrirlo. ¿Sí? Aparece una solución, que es una mesa. Supongamos que pongamos una mesa en el centro de la biblioteca. Esa mesa es la memoria RAM. Entonces yo voy a ir hasta donde está el libro A, me pongo a leer el libro A, pero yo sé que lo voy a necesitar más adelante. Entonces, ¿qué hago? Lo dejo abierto en la mesa, ya no lo tengo que guardar, no hace falta que vaya hasta el estante y lo guarde. Voy hasta el libro B. Cuando necesito volver al libro A, yo el libro A ya lo tengo al lado mío, en la mesa, abierto donde necesito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con esto? Optimizo los tiempos. Yo tardo mucho menos en leer de esta forma, teniendo los libros abiertos en la mesa al lado mío. Básicamente esa es la función de la memoria. El procesador va ejecutando los procesos, ¿sí? Pero necesita un espacio donde dejar esos, primero donde tener todos esos procesos que se van a ejecutar. Y segundo, donde almacenar los procesos que todavía no se terminan de ejecutar. Como habíamos visto en la unidad anterior de procesos, hay procesos que quedan en estado de esperando, ¿sí? O sea, a la espera de un recurso. Entonces, en vez de mandarlo a disco y después tener que ir a buscarlos a disco de nuevo, los tiene a su lado en la memoria RAM. Entonces, la memoria RAM lo que hace es optimizar los tiempos. El procesador tarda mucho menos en procesar porque ya no tiene la preocupación de tener que ir a buscar un proceso en disco cada vez que necesite trabajar. Esa es básicamente la función de la memoria. Existen tres tipos de direcciones de memoria: lógica, física y direcciones lineales. Las lógicas son las que utilizan ustedes para programar las variables. Por ejemplo, ustedes ponen un cartel, ingrese su nombre y lo guardan en la variable nombre, ¿sí? Esa variable nombre es una dirección de memoria. Ahora vamos a retomar. Pasamos a física. Las físicas son las direcciones reales de memoria, las direcciones con las cuales las conoce el sistema operativo. O sea, todos los espacios de memoria están, supónganse que están enumerados, ¿sí? Tenemos el espacio 500, 501, 502, 503. Bueno, nombre, cuando ustedes necesiten almacenar algo en nombre, ¿qué hace el sistema operativo? Va a buscar los espacios que haya libre
y le asigna la variable nombre a ese espacio de memoria. Supónganse, en el espacio 500 de memoria es el lugar donde vamos a almacenar la variable nombre. ¿Sí? Entonces la variable lógica, perdón, la dirección lógica son las variables de los programas. O sea, son espacios de memoria reservados, pero el cual nosotros realmente no sabemos qué espacio vamos a utilizar. Eso se lo dejamos al sistema operativo. El sistema operativo va a chequear todos los espacios que tenga libre y lo va a almacenar en el que mejor se adapte. Las físicas son los espacios de memoria con los cuales los conoce el sistema operativo, o sea, son las direcciones reales, ¿sí?, de los espacios de memoria. Ustedes en C, si ponen Aperson adelante de la variable, por ejemplo Aperson nombre, van a ver la dirección física de la memoria en donde se almacena lo que está guardado adentro de nombre. ¿Sí? Eso es algo que pueden probar. Entonces, ustedes manejan direcciones lógicas, el sistema operativo maneja direcciones físicas, convierte esas direcciones lógicas en direcciones físicas. Y las direcciones lineales son todas las direcciones físicas de un programa. O sea, todas las direcciones, todos los espacios físicos que va a necesitar un programa para ejecutarse. ¿Sí? Esas son las direcciones lineales. Bueno, pasamos a reubicación. La reubicación es la capacidad de cargar un programa en un lugar arbitrario de memoria. O sea, es el administrador de memoria, el capa 2 de los sistemas operativos, el que decide en qué espacios se van a almacenar los diferentes sistemas o requerimientos de memoria que se tengan. Existen dos formas de carga. La primera es la absoluta. Ustedes crean un programa a partir de direcciones físicas. O sea, si ustedes ponen, por favor ingrese su nombre, lo que el usuario ingrese no lo van a guardar en una variable nombre, sino lo van a guardar en la dirección de memoria 500. Directamente le van a pasar la dirección física. ¿Sí? Esto es muy difícil de usar y no es viable. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en mi máquina la dirección de memoria 500 libre y el sistema me funcione. Pero ahora, cuando yo lo mueva a otra máquina, o ponga otro sistema operativo, o reinicie mi máquina, puede ser que la dirección de memoria 500 ya no esté habilitada. ¿Sí? Recuerden que el sistema operativo busca el espacio de memoria que mejor se adapte y guarda ahí lo que necesite. ¿Estamos? Entonces, no es viable trabajar directamente con direcciones físicas porque nosotros como personas no sabemos qué direcciones físicas están libres y cuáles están ocupadas. Por eso trabajamos con variables y es el sistema operativo el que se encarga de convertirlo en una dirección física según el espacio que tenga disponible. Entonces puede ser que mi máquina utilice el espacio 500, pero en la máquina de uno de ustedes utilice el 700, en el de otra persona utilice la 1500. El sistema operativo se va a encargar de buscar el lugar que haya libre. No lo manejamos nosotros eso, ¿sí? Podríamos trabajarlo de una forma de carga absoluta, de trabajar con direcciones reales, pero no sería viable porque no lo podríamos hacer andar en las diferentes computadoras. Después tenemos las relativas, ¿sí? Las direcciones físicas se asignan una vez que se compila el programa. O sea, tenemos direcciones lógicas. Nuestro programa está compuesto, supónganse, de 15 variables, y esas variables se van a convertir en direcciones físicas cuando se compile el programa. ¿Sí? Se mantienen como direcciones lógicas, como ustedes las manejan, y después se transforman en direcciones físicas una vez que se compila el programa. Es importante que sepan que el sistema operativo, y entiendan que el sistema operativo maneja direcciones físicas. No maneja solo direcciones lógicas. Bueno, de forma de carga relativa tenemos dos. La estática, todas las direcciones se asignan al momento de cargar el programa. O sea, cuando yo cargo mi programa, todas las direcciones variables se convierten en direcciones físicas. El sistema ya me resguarda, me hace un resguardo de todos los espacios que voy a necesitar. Si tengo 15 variables lógicas, voy a guardar 15 espacios físicos, ¿sí? Con la relativa estática. Y con la dinámica, que es la más interesante, los espacios de memoria se van a ir reservando mientras se vayan utilizando. Por ejemplo, yo tengo 15 variables en mi programa, está bien. Ejecuto mi programa, pero no utilizo las 15 variables de una. Tampoco sé si las voy a utilizar. Supónganse que utilizo 5 variables nada más para llevar adelante mi programa, de esas 15 que yo tengo hechas por las dudas. Bueno, de esas 15 entonces solamente se van a guardar 5 espacios que son las 5 variables que voy a utilizar.
¿Sí? Entonces las direcciones se van reservando mientras se van necesitando. En cambio, en la estática, ya al iniciar el programa se reservan todos los espacios de memoria. Por las dudas, los utilice o no los utilice. Obviamente la forma dinámica es la más óptima, porque solamente resguardo espacios que yo sé que voy a utilizar. ¿Sí? En la estática reservo todo, pero yo no estoy seguro si voy a utilizar todo. Entonces la más óptima es la dinámica. Para poder llevar adelante la forma de carga relativa dinámica, se necesita del MMU, ¿sí? Unidad Administradora de Memoria. El MMU tienen que saber que es un chip, es hardware, ¿sí? Es el encargado de llevar el espacio de memoria reservados, libres, administrar todo en lo referido a memoria. Pero lo más importante que tienen que saber es que es un hardware, no es parte del sistema operativo, sino que es un chip, es físico. ¿Sí? Bien. Vamos a memorias RAM. Vamos a bajar, sobre el gráfico que les hice, sobre el mapa conceptual que les armé, básicamente vamos a ver ahora memorias RAM activas. Ustedes saben que cualquier duda que tengan sobre otros temas me lo hacen saber y les subo la respuesta. Sí, eso no hay problema. Las memorias RAM estáticas son conocidas como SRAM, o sea, SRAM, que son Static RAM. ¿Sí? Las memorias estáticas RAM básicamente retienen la información de forma constante. Cuando yo almaceno algo en una memoria RAM estática, la información se mantiene siempre y cuando reciba energía. ¿Sí? Pero a diferencia de DRAM, Dynamic RAM, las memorias de RAM pierden energía. O sea, cuando yo almaceno información, necesito energía para que se mantenga. Es una característica de la memoria RAM en general. Bien. Ahora las memorias de RAM tienen fugas de energía. No retienen la energía de forma constante. A diferencia de las SRAM. Cuando yo almaceno algo en SRAM, la energía que tiene, que guarda, la mantiene almacenada. En cambio en DRAM yo tengo fugas de energía. ¿Sí? Entonces, para solucionar esto es que utilizamos el método de memoria entrelazada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito resolver los problemas que vayan de fuga de energía que vayan surgiendo. Entonces, supónganse que yo tengo en este espacio de memoria, tengo los datos. Mientras los datos estén acá, este espacio de memoria se va a ir rellenando de energía. ¿Sí? Va a adquirir energía. Esta información que está acá se va a pasar acá. Cuando la información esté acá, este espacio de memoria es el que va a volver a tomar energía. ¿Sí? Recuerden, entonces, hacemos un repaso. Las SRAM son memorias RAM estáticas que retienen la energía, no tienen problemas. En cambio, las DRAM tienen fugas de energía. Necesitan de un sistema entrelazado para almacenar la información. ¿Por qué? Si tienen fuga de energía, cuando pierdan toda la energía, pierden los datos. Porque en la memoria RAM necesitan energía de forma constante. Las memorias utilizadas hoy en día son DRAM. ¿Por qué no utilizamos ese RAM? Bueno, por un tema de costos. ¿Sí? Es mucho más barato utilizar la tecnología de RAM y arreglar los problemas de fuga de energía que utilizar los tipos de memoria SRAM. Recuerden, lo mismo pasaba con las caché. Las memorias caché son mucho más rápidas que las memorias RAM y son más eficientes. ¿Por qué no utilizamos caché como memoria RAM? Porque es mucho más costoso. ¿Sí? Entonces, por un tema de costo se utiliza DRAM, que es Dynamic RAM. Bueno, vamos al otro tema, que es gestión de memoria. Tenemos 5 tipos de gestión de memoria. El primero es la asignación simple contigua. La asignación simple contigua solo se utiliza para los sistemas monousuario monotareas, como por ejemplo el DOS. ¿Sí? Yo puedo tener solo un usuario ejecutando una tarea. La parte más baja de la memoria es reservada para el sistema operativo. Y la parte de arriba es utilizada para los procesos. ¿Sí? Entonces yo tengo sistema operativo, un proceso ejecutando, y si ese proceso no utilizó toda la RAM, me queda un espacio libre. Ese espacio es desperdicio, porque yo no lo puedo utilizar. Solamente puedo tener un proceso a la vez. Así que hasta este proceso no termine, ¿sí? Yo no puedo volver a tomar la memoria. ¿Estamos? Entonces, solo asignación simple contigua se utiliza solo para sistemas operativos monotarea, monousuarios. Vamos al otro espacio, donde ya tenemos sistemas operativos multiusuario y multitareas,
pero solo utilizan memoria RAM. O sea, no utilizan disco, no utilizan swap. ¿Sí? Bien. La primera es asignaciones de particiones fijas. O sea, la memoria, primero se reserva un espacio para el sistema operativo, esto pasa siempre, y el resto de la memoria se divide en partes iguales. ¿Sí? Reservo un espacio del sistema operativo y el resto de la memoria se divide en partes iguales. Yo, por ejemplo, acá les hice un... Esto es a modo de ejemplo, no son las medidas reales. Supónganse que la memoria se divide en espacios de 500K. ¿Sí? Entra un programa que ocupa 200K. Un proceso que va a ocupar 200K. ¿Qué problema estoy teniendo acá? Que estoy teniendo 300K de desperdicio. O sea, hay 300K, es la diferencia entre el espacio de memoria, lo que ocupa el total, ¿sí? Que son 500K, y lo que ocupa el programa, el proceso. Entonces, esa diferencia me da a mí un error, un problema. En realidad no me está dando un error, sino me está dando un desperdicio. O sea, hay 300K de memoria que yo no estoy utilizando para nada, que los estoy perdiendo. El programa 2 ocupa 500K, que es el mismo tamaño de lo que ocupa la celda de memoria, ¿sí? El espacio de memoria. Entonces acá no tengo ningún desperdicio, utilizo todo el espacio de memoria. El programa 3 me ocupa 300K, ¿sí? sobre un espacio de 500, o sea, tengo 200K de pérdida. Esa es la mayor desventaja que tiene asignación de particiones fijas, el desperdicio. Ese desperdicio se llama fragmentación interna. ¿Sí? Entonces, fragmentación interna es cuando mi programa utiliza menos espacio del que dispongo. Entonces, si yo tengo 500K, en caso del programa 1, vamos de nuevo, mi espacio de memoria es 500K, pero mi programa solamente ocupa 200K, esos 300K yo los pierdo. Hasta que el programa 1 no termine, no los puedo utilizar. ¿Sí? Ese problema se llama fragmentación interna. ¿Está? Bien. Ojo acá tenemos otro problema que nos encontramos, es que si yo tengo un proceso que ocupa más de 500K, un programa que ocupa 700K, el programa tiene que ser reescrito. Reescrito para que ocupe como máximo 500K. ¿Sí? No puedo utilizar en un mismo programa dos espacios contiguos. Eso también es otra de las ventajas que tengo en asignación de particiones físicas. Asignación de particiones fijas. Vamos a asignación de particiones dinámicas. Bueno, en este caso, la memoria no se divide en partes iguales, sino que mientras van entrando procesos, van ocupando los espacios que requieren. Reservamos un espacio para el sistema operativo, como pasa siempre, y hacemos. Supónganse que entra el programa 1, que ocupa 250K. Entonces yo solamente reservo 250K. Ingresa el programa 2, que ocupa 200K. ¿Sí? Entonces solamente tomo 200K de memoria. Programa 3 utiliza 100. El programa 4 utiliza 400K. ¿Qué pasa cuando el programa, supónganse, el programa 2 se va? Este espacio me queda libre. ¿Sí? Yo tengo solamente 200K libre. Si entrara un proceso de, supónganse, 250K, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿Lo puedo ubicar acá? No, no lo puedo ubicar acá porque este espacio es de 200K, que es el espacio que me dejó a mí el proceso que se fue. ¿Sí? Entonces, tengo que utilizar este espacio, el de 300K. Y voy a tener 50K libres. ¿Sí? Este problema, que la pérdida de memoria que a mí me queda cuando un programa se va, se llama fragmentación externa. Y es la mayor desventaja en la asignación de particiones dinámicas. ¿Sí? Entonces, cuando yo armo la memoria al principio, todos los espacios se van a ir ocupando según se necesite. Pero cuando los programas empiecen a dejar espacios libres, solamente van a dejar el espacio que ellos mismos ocuparon. ¿Entiendes? Bueno. A ver, pongamos un ejemplo. Vamos a manejarlos. Supónganse que yo tengo estacionado 2 camionetas y en el medio un fitito. ¿Sí? Cuando el fitito se va, el próximo auto que venga tiene que ser igual o menor al fitito. Si yo vengo con una camioneta, no la puedo guardar en ese espacio. Pero ese espacio sí estaría habilitado. ¿Sí? Entonces ese espacio es un desperdicio. Es lo mismo que pasa acá.
¿sí? Entonces, tengo dos camionetas en el medio de un fitito, cuando el fitito se va, ese espacio queda libre, pero yo sé que el auto que viene tiene que ser igual o menor a un fitito. ¿Sí? Si no, ese espacio no lo puedo utilizar. Es un espacio que queda libre en la calle, pero nadie lo puede utilizar porque es muy chico. Eso pasa, es lo mismo que pasa acá en asignación de particiones dinámicas. Bueno, como dijimos, la mayor desventaja de asignación de partición dinámica es la fragmentación externa. ¿Sí? Tenemos dos tipos de soluciones. La fusión de huecos adyacentes, que es cuando dos espacios contiguos de memoria están libres, yo los puedo unificar para tomar uno. Si estos fueran 200K y 200K, yo tendría un nuevo espacio de 400K. ¿Sí? Y el otro es la compactación. Cuando dos espacios de los extremos, yo los puedo acumular para un lado. Supónganse que yo tengo mis dos camionetas. El fitito que se fue, vengo con un tractor, empujo esas camionetas y las apilo contra uno de los extremos. Ahí ya tengo un espacio nuevo libre. ¿Sí? Estoy sumando los espacios. Entonces, si acá también tengo 200K y 200K, acá voy a tener 400K libre ya almacenado sobre un espacio. Bien. Bueno, algoritmo de asignación de memoria, el primer ajuste es el primer espacio donde quepa el proceso, ahí se guarda. ¿Sí? Yo voy buscando, si mi proceso pesa 200K, en el primer espacio donde entre, ahí lo voy a almacenar, por más que el espacio sea grande, chico, justo, lo que sea. El mejor ajuste, yo recorro toda la memoria y lo almaceno en el espacio donde mejor se adapte. Por ejemplo, si mi proceso pesa 200K, voy a buscar el espacio más óptimo para tener la mayor cantidad de pérdida posible. O buscar un espacio que sea de 200K y no tener ningún tipo de desperdicio. ¿Sí? Y el peor ajuste es donde yo lo voy a almacenar en el lugar más grande por las dudas. Supónganse que yo tengo 200K, un proceso de 200K a almacenar. Y tengo un espacio de 500K. Bueno, por las dudas lo voy a poner ahí. ¿Sí? Ese es el peor ajuste. Ya saltamos a la etapa de sistemas operativos multiusuarios, multitareas, pero con swap. Ustedes ya saben, y lo tienen en el apunte, el mecanismo swap es la capacidad de almacenar en memoria, en disco rígido. ¿Sí? Es como simular mayor cantidad de memoria. ¿Cómo voy a simular? Voy a crear espacios en memoria, en almacenamiento secundario. ¿Sí? En memoria secundaria. Tenemos la asignación paginada, que es muy parecida a la asignación de particiones fijas. O sea, la memoria se divide en partes iguales que se denominan marcos de página. ¿Está? Bueno, y acá tienen las tablas que se utilizan para administrar asignación paginada. También, al igual que particiones fijas, asignación de particiones fijas, la gran ventaja es la fragmentación interna. ¿Sí? Porque utilizo marcos de página, o sea, espacios fijos de memoria, donde un proceso puede ser menor a ese espacio y lo que me resta de memoria, lo que me queda dentro de ese marco de página, no lo puedo utilizar. Por lo tanto, es un desperdicio. Y tenemos la segmentación, que es el equivalente a particiones dinámicas, ¿sí? Asignación de particiones dinámicas, donde los espacios de memoria se van a ir guardando a medida de que vayan llegando los procesos. ¿Sí? En cuanto a segmentación, nosotros ya habíamos visto segmentos cuando vimos el procesador Intel 8086. Habíamos visto segmento de pila, segmento de datos, segmento de código. ¿Estamos? Bueno, y como les decía nuevamente, la gran desventaja de la segmentación es que genera fragmentación externa. Bueno chicos, esto es lo que me pareció más acorde que tenía que mostrarles de memoria, pero cualquier duda, consulta que tengan, me la hacen saber, ¿sí? En los foros, y yo les voy a responder, ya sea por texto, por audio, por video, lo que ustedes consideren, pero yo me voy a encargar de que evacúen esa consulta. Bueno chicos, nos estamos viendo.